Así. Bien, buen día. Vamos a ver hoy día un tema que también es una de las primeras partes de las áreas que tiene la salud ocupacional, que se refiere principalmente a la seguridad. El nombre, o, solo de leer el título, nos dice seguridad laboral, nos ha de sugerir con que el tema se refiere principalmente al hecho de guardar o resguardar a los trabajadores o al grupo de trabajadores de los posibles riesgos que puedan existir en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces, tenemos un concepto que se ha trabajado sobre esto y que dice que es la disciplina que establece normas preventivas con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales en las áreas de trabajo. En algún momento, cuando estábamos hablando de generalidades, habíamos indicado que sobre todo el tema de la salud ocupacional es un tema que nos va a tratar de llegar de evitar a los resultados a los cuales la salud ocupacional está intentando disminuir, limitar o eliminar en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y esos son el accidente de trabajo, es la enfermedad profesional y también en muchos de los casos es la muerte. Entonces, estos tres son los principales objetivos de la salud ocupacional y para eso generalmente utilizan normas establecidas, criterios establecidos, protocolos establecidos a través de unos organismos internacionales que son la Organización Nacional, o sí, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU, Organización de Naciones Unidas, y también los sindicatos internacionales del trabajo. Estas organizaciones que son internacionales, son entes que están conformados por diferentes representaciones de muchos países, han realizado estos protocolos, han realizado estas políticas que sirven de base para poder protocolizar también en cada uno de los países donde se desarrolla salud ocupacional. Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y todos los países de Sudamérica, también los países de Norteamérica, se basan en estos protocolos para desarrollar los protocolos propios de salud ocupacional, adecuándolas al medio, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una comparación, por ejemplo, de estos protocolos de Bolivia con los protocolos de Argentina, Chile o Brasil, son muy similares. ¿Por qué? Porque utilizan un protocolo como base para haber desarrollado este tipo. En eso, por ejemplo, está la Ley General del Trabajo en Bolivia, que también se basa en este tipo de materiales que es elaborado por este tipo de instituciones internacionales. Bien, cuando estamos hablando de este tipo de protocolos, nosotros estamos hablando de las normas nacionales que van a regir en la actividad productiva de cada uno de los países. Cuando estamos hablando de un trabajo, habíamos considerado que tenemos que considerar dos elementos principalmente, que son el empleador y el empleado. Pero cuando estamos hablando de seguridad industrial, nosotros tenemos que anotar cuáles son los aspectos que van a tomar para hacer la prevención de los accidentes de trabajo, que están sobre todo el tema de la infraestructura. O sea, esta parte de la salud ocupacional se va a encargar de controlar, de supervisar y de evaluar la infraestructura en la cual va a funcionar un lugar de trabajo. Entonces, esta verá que si la infraestructura es adecuada, no es adecuada, si es una infraestructura con muy buena ventilación,
si es una infraestructura que presta y tiene espacio suficiente para desarrollar las actividades en el lugar de trabajo y todas esas situaciones que le van a facilitar a desarrollar una actividad permanente a los trabajadores. La otra es la que se refiere principalmente a la herramienta, al instrumental y el apoyo que va a recibir el trabajador para desarrollar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, hay Doctor, no, algún... Sí, no está pasando las diapositivas. No sé si no está, está... no está No, pasando. no. Estábamos en la primera de seguridad laboral todavía. Y de la ONU y no sé qué. Sí, no he pasado, sigo hablando ahí. Ah, ya, ya. Cuando pase, sí. Entonces, estoy aprovechando la diapositiva. Y les decía de que estos tres aspectos, uno, la infraestructura, el otro, la seguridad del trabajador, en el que cuenta, por ejemplo, los equipos de protección personal, ¿no? El casco en los constructores, en salud el mandil, el premandil, las botas, los guantes, el barbijo y todas esas cosas, es parte que corresponde a la seguridad industrial para poder controlar. Y del mismo modo, les decía, la maquinaria, ¿no? La maquinaria que va a utilizar el trabajador como apoyo a su actividad, también es el sector donde va a desarrollar su actividad. Principalmente como, uno, mantención, un plan de mantenimiento de estos aparatos que van a ayudar a cumplir su trabajo a la persona, y también las herramientas, que las herramientas sean adecuadas para poder desarrollar su actividad en forma más útil, ¿no? Por ejemplo, que las herramientas sean herramientas que sí puedan manipular, que no pesen tanto y que le permitan más bien a disminuir el esfuerzo que va a desarrollar el trabajador. Entonces, son los tres aspectos en los cuales tenemos que considerar en seguridad industrial, de las que se va a acercar, de las que va a haber, de que éstas no tengan el riesgo que puedan producir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, discapacidades o también la muerte en este caso. Y habíamos hablado de una situación que se llama riesgo. ¿Qué significa riesgo? Cuando dicen ustedes riesgo, ¿a qué se refieren? Algo Peligro. peligroso que puede venir a causar daño. Ahí alguien dijo una palabra clave. ¿Cuál era? Peligro. El peligro, ¿no? Entonces, para nosotros es el peligro, es la posibilidad, es la condición, dice acá, condición con potencial de causar lesiones al personal. Entonces, digo, para nosotros no es nada más que el peligro de que el personal sea objeto de daño debido a este riesgo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es precisamente eso, no solo de seguridad industrial, sino también de higiene industrial, lo vamos a ver, lo vamos a repetir cuando estamos viendo esto, también en el tema de ergonomía, también en el tema de problemas psicosociales, que son áreas de la salud ocupacional, así lo mismo como en medicina laboral, son áreas que van a disminuir el riesgo, identificar el riesgo, y en muchos casos eliminar el riesgo para evitar la posibilidad de provocar daño a las personas. Entonces, para nosotros el riesgo es el peligro de que los trabajadores tengan o sufran algún daño. Lo mismo, este riesgo, debido al accidente, debido a la enfermedad profesional los trabajadores, puede también producir una pérdida de material, puede que en las personas les afecte y les disminuya o les quite algunas habilidades que tienen para desarrollar la actividad. Por ejemplo, yo siempre les di un ejemplo que era el de la panificación. En las panificadoras
tienen unas máquinas bastante grandes que se llaman sobadoras. Son unos brazos mecánicos que mezclan la harina con el agua, en otras palabras, amasan. Y hay momentos en que esta sobadora se tranca por la cantidad de harina o de masa que existe. Y si alguna persona no conoce y no tiene conocimiento de la maquinaria, a veces meten la mano con el resultado de que como no conocen ni saben cómo deben manejarlo, es que esta máquina va y saca la mano a una persona, en otras palabras lo amputa. Esta persona que ha sido amputada, que ya no se puede resolver su problema, va a tener una disminución de sus habilidades. Su actividad que era anteriormente y requería la presencia de las dos manos, no va a poder ya desarrollarlo porque perdió uno de ellos. Entonces, precisamente son este tipo de situaciones que tienen que ser evitadas utilizando el tema de la seguridad industrial. ¿Y cómo? El tema de la prevención, la capacitación, la información, la educación, que son áreas que se tienen que desarrollar en esto. Entonces, los riesgos pueden ser eventos no esperados, ¿no? Pueden ser eventos que sí se esperaban porque hemos observado el riesgo, hemos observado el peligro y nunca hemos hecho nada por quitarlo. O inclusive ni siquiera hemos capacitado a las personas para que eviten o tengan cuidado. Entonces esto generalmente nos va a provocar esos resultados que en salud ocupacional no deseamos, ¿no? Tenemos que hablar de los tipos de riesgo. Ya hemos hablado, tenemos estos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de riesgo, ¿no? También incluye cada uno a las áreas que van a encargarse de, sobre todo, disminuir la posibilidad de los resultados que hemos indicado hace rato, si es que no se tiene prevención. ¿Se acuerdan que hablamos de riesgo físico? ¿Qué tipo de riesgo habíamos indicado que entraban en este grupo? ¿Qué tipo de actividades o qué cosas eran las que estaban en este grupo? Riesgo físico. ¿Cómo ¿Están ahí o no? ¿O se fueron? ¿Están? Bien. Sí, doctor. Riesgo físico, ¿qué? A ver, un solo ejemplo, dígame, y luego continuamos. ¿Cuáles serían los riesgos físicos? Puede ser una caída de esta altura para los que trabajan en un edificio, por ejemplo, construyendo uno. Puede ser una caída. Esa es una clase de accidente. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Por qué se produciría la caída, por ejemplo? Por falta de utilización de equipos de protección personal. Exacto, ¿no? No están utilizando un equipo de protección personal. Por ejemplo, si está trabajando en la altura, tendrá que trabajar con arneses sujetados, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, pero estamos hablando de riesgos físicos, para que no nos volvamos a olvidar. Los riesgos físicos son aquellos que provienen generalmente del medio ambiente, ¿ya? Son acciones etéreas, también se llama, ¿no? Entre ellos anotamos, primero, la temperatura, ¿no? Temperaturas extremas como la calor y como el frío, principalmente, para que no nos olvidemos. Trabajos donde la temperatura es muy elevada, seguimos utilizando el ejemplo de las panificadoras, que por la presencia de los hornos son ambientes donde la temperatura media está entre 36, 37 grados, 38 grados y a veces más. Entonces, gente que trabaja en ambientes con esta temperatura son propensos a tener accidentes de trabajo, son propensos por el tiempo de trabajo que tienen en este tipo de ambientes a adquirir enfermedades profesionales, ¿no? Y, por ejemplo, accidentes de trabajo, un golpe de calor,
deshidratación. La deshidratación permanente nos va a provocar problemas, sobre todo en el sistema osteomuscular, y estos van a terminar generalmente con enfermedades profesionales que a veces les va a obligar a retirarse del trabajo antes del tiempo, ¿no? Otro ejemplo de los riesgos físicos, tenemos la luz. El trabajo con luz intensa nos va a provocar problemas en la visión si es que este trabajo es de larga duración o se prolonga por muchas horas y durante mucho tiempo. El trabajo con muy poca luz también nos va a provocar problemas en la vista debido a la deficiencia de la luz. Entonces, es otro riesgo físico. Otro, en el área de salud, podemos hablar de la radiación. Conocen la radiación, ¿no? Estamos hablando de la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Uno de ¿Pero no estos... sería químico ahí? ¿Cómo? ¿Ese riesgo no sería químico? No. La radiación son la energía que emiten algunos aparatos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para diagnóstico. Por ejemplo, los rayos X. ¿Es químico o es físico? Físico-químico. Físicos y físicos. Entonces, cuando estamos hablando de radiación, estamos hablando de una forma de energía, ¿no? Los rayos solares también tienen su radiación, por eso es un riesgo físico. Están los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos, y ustedes han debido escuchar, por ejemplo, de el cáncer de piel, debido a que hay gente que trabaja en descampado o trabaja sin protección en lugares donde no existe cubierta, o sea, no hay techo, sobre todo en el altiplano, ¿no? Por eso es que recomiendan, si usted va a trabajar bajo el sol, utilice protector solar. Entonces, las radiaciones son riesgos de tipo físico. Y les decía, hay dos tipos, las ionizantes y las no ionizantes. Las no ionizantes, aquellos que están producidos por aquellos aparatos electrónicos que tenemos en la casa, que van desde el celular hasta las heladeras, el microondas, inclusive una radio, que emite ondas sonoras como medio de comunicación, utilizan o producen radiación no ionizante. El celular, sí, hay alguna forma de probar. Sí. Por ejemplo, si uno de ustedes desarrolla alguna actividad y después de volver de la actividad llegan a la casa cansados, agarran y están mirando el teléfono, muchas veces uno se recuesta o se duerme o se echa muy próximo al celular. A esa persona ustedes le toman sus signos vitales, entre ellos la frecuencia cardíaca, van a ver que la frecuencia está aumentada. Y eso se debe precisamente a la radiación emitida por el celular, ¿no? O a la radiación que emite la heladera, el horno microondas y todos esos aparatos electrónicos. El daño que producen, sí producen daño, pero muy a la larga, requiere una intervención crónica para que tengan. En cambio, al otro lado tenemos la radiación ionizante. Se llama así porque estas producen un campo electrónico que sí afecta a las personas que están en torno a esto. Y ustedes saben que como mejor ejemplo podemos hablar de este tipo de riesgo de los rayos X. Los rayos X que se producen utilizando una lámpara que utiliza una energía eléctrica para producir estos rayos, ¿no? Rayos Röntgen, también se llaman así en honor a Röntgen, que fue el biólogo que descubrió este tipo de radiación y que se ha utilizado para sacar radiografía como medio auxiliar de diagnóstico.
Entonces, esta radiación, cuando ya estemos viendo específicamente, vamos a ver que es una radiación que atraviesa un muro de cemento, un muro de pared, muro de papel, de cartón y todos los muros que hayan, y solamente hay un muro de un material metálico que es el que va a detener, ¿no? Normalmente se conoce como el plomo. Los radiólogos, seguramente si ustedes han visitado alguna vez a ellos o van a visitar después, van a ver que utilizan unos mandiles de cuero, pero muy pesados, alrededor de 10, 11, 12, dependiendo del tipo de mandil, es que tienen estos en el medio una placa de plomo, porque es el único material que va a detener a este tipo de radiación, ¿no? Y entonces la gente que no está protegida recibe radiación. Los gabinetes o los establecimientos donde se va a utilizar rayos X para diagnóstico tienen protección en las paredes, tienen plomo, ¿no? Si esa pared no tiene plomo, va a afectar a las personas que están por afuera de la pared. Entonces, por eso es que se recomienda que estos estudios o estos gabinetes tienen que tener la protección necesaria para evitar también la afección a las personas que están por fuera del gabinete. ¿Cuáles son las principales lesiones que produce? Primero, por ejemplo, en personas que trabajan como radiólogos, como técnicos y no tienen el cuidado de prever o utilizar el material de protección, van a terminar generalmente con esterilidad, con cáncer o algunos problemas de tipo leucémico en su trabajo. Eso con el tiempo. Entonces, por eso estos rayos o estos riesgos físicos producidos por la radiación son importantes y se tiene que tomar en cuenta en el área de salud. Otro riesgo físico es el ruido, ¿no? El ruido que en algunas ocasiones es tan fuerte que nos va a producir principalmente dos consecuencias. Una hipoacusia, que quiere decir una disminución del sentido del oído, hasta poder llegar a una acusia, una falta total del sentido del oído. Entonces, si así, en forma general les digo para que consideren como riesgo físico a todos aquellos fenómenos que existen en el medio ambiente. Luz, calor, temperatura, electricidad, sobre todo, ¿no? Ya cuando hablamos con los de riesgo químico, su nombre lo dice, son aquellos que emergen de la utilización de materiales o sustancias químicas para cumplir un trabajo. Si vamos al hospital, ya hicieron prácticas ustedes, todavía no, ¿no? Práctica hospitalaria. No. Todavía no. Todavía. No. Bien, en los hospitales hay un área donde se trabaja con químicos. ¿Cuál sería ese área? ¿El laboratorio? Laboratorio, ¿no? El laboratorio es uno de los áreas donde van a utilizar sustancias químicas. Y las personas que trabajan en laboratorio tienen que tener mucho cuidado con el uso de estas sustancias porque tienen una propiedad que se llama volatilización. Estos se esparcen en el aire debido a esta propiedad, ¿no? Entonces, cuando el laboratorio no tiene un sistema de ventilación, existe concentración y la presencia de estas sustancias químicas durante mucho tiempo también nos va a provocar problemas en la salud. Por ejemplo, los problemas que se pueden presentar con el tema de la protección. Niños con problemas y anomalías congénitas debido a la presencia de este tipo de sustancias. Existe una patología que se llama muy parecido a la poliomielitis, que se debe principalmente a la presencia o convivencia con sustancias agroquímicas, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja en el campo con fumigaciones, con
utilización de estos químicos para sus sembradíos y que no tienen un depósito, sino que duermen ahí mismo, generalmente terminan con un cuadro de parálisis en los miembros inferiores. Y esto se debe precisamente a la falta de prevención, a la falta de cuidado con este tipo de sustancias químicas. Entonces, para nosotros, incluyendo el uso de medicamentos, ingresan como riesgo químico, ¿no? En el tema de riesgos biológicos son aquellos que ya conocemos, son el área donde nosotros hemos elegido pasar nuestra vida en el momento que hemos decidido estudiar medicina, ¿no? Porque los lugares donde vamos a desarrollar nuestras actividades siempre van a estar presente el riesgo biológico, ¿no? Hoy mismo estamos trabajando en un estado de emergencia debido a la presencia de un riesgo nuevo, un riesgo que no lo conocemos, por el que tenemos que tomar precauciones extremas para evitar que esto nos provoque problemas. Entonces, este riesgo está compuesto principalmente por bacterias, por virus, por parásitos, por hongos que están presentes en diferentes lugares y sobre todo en los establecimientos de salud, ¿no? Por eso cuando hablábamos en generalidades decíamos cuál era el área de mayor riesgo para los trabajadores. Entonces, algunos nos dijeron es el área de la construcción, es el área de otras fábricas, pero indicamos nosotros que porque estamos, ¿no? Trabajando en un ambiente donde hay este tipo de agentes biológicos que tienen movilidad, tienen vida, tienen la posibilidad de trasladarse y tienen sobre todo el riesgo de producir enfermedades que pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces nosotros consideramos a los riesgos biológicos como causantes de accidentes, causantes de enfermedades profesionales y hasta la muerte. Como cuando el personal de salud no toma los recaudos necesarios de prevención, no usa guantes, no usa el mandil no es un uniforme, tampoco es una ropa para salir y lucir de que somos médicos, sino es un equipo de protección personal. Por eso cuando vemos a algunos profesionales comiendo con el mandil, es que estos están exponiéndose y están exponiendo a las personas con las cuales van a interactuar en los periodos de alimentación, en las reuniones y todas esas situaciones, ¿no? Entonces a eso se llama riesgo biológico. Los ergonómicos, que lo vamos a ver en el siguiente tema, cuando estemos viendo medicina laboral y también el tema de ergonomía, se refiere más bien al confort, a la comodidad, a que el trabajo se acomode al trabajador, que la secretaria tenga su pantalla a la altura de su vista, ¿no? Que no esté a un lado o que no esté muy arriba porque le va a provocar esa posición forzada, generalmente lesiones a nivel de la columna cervical, que a la larga se va a convertir en una enfermedad profesional y que le va a obligar a veces a retirarse antes del tiempo del trabajo. Por supuesto que si se retira, la empresa o el empleador tiene la obligación de resarcir económicamente porque esta patología se adquirió desarrollando el trabajo para el empleador, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de riesgo. La posición forzada, las actividades o los movimientos repetitivos en un lugar de trabajo, el tema de que nuestra alimentación no sea adecuada debido a los horarios en que nos ponen para el desarrollo de las actividades y todas esas situaciones que se refieren a la comodidad del trabajador, entonces son o se refieren a los riesgos ergonómicos, ¿no? Y a los riesgos psicosociales, también lo dice ahí, se refiere sobre todo a el tema del comportamiento humano. Cómo se relaciona el jefe con los trabajadores, cómo se relacionan entre trabajadores, cuál es la relación del trabajador con su familia, ¿no? ¿Cuál es la relación del trabajador en torno al estudio, a la salud,
de su familia, o sea, de la madre, de los hijos. Estos son los que agrupan a los riesgos psicosociales. Una relación mala entre el jefe y los trabajadores es una posibilidad de producir un problema de salud, no solo a uno, sino a todos los trabajadores que están involucrados en la relación. Entonces, se dan cuenta, estos son los tipos de riesgos que vamos a ver en cada una de las áreas. Estamos viendo ahora seguridad industrial, vamos a ver seguramente higiene industrial, que vamos a también considerar los mismos riesgos, lo mismo en ergonomía y lo mismo también en problemas psicosociales, ¿no? Pero a la vez que estamos viendo esto, también tenemos que ver algunos términos que se utilizan en salud ocupacional y sobre todo en este área, ¿no? Hablamos del significado, por ejemplo, de un incidente. ¿Alguien sabe lo que es un incidente? Incidente, no accidente. Hola, ¿están ahí? Bien. Sí, doctor. ¿Qué sería un incidente? Si nos cortan, en 7 a 10 minutos volvemos a la segunda parte, por favor. Yo voy a pasar el link en ese espacio de tiempo. ¿Qué es un incidente? ¿Será lo mismo que un accidente? Un incidente sería un imprevisto. Exacto. Los dos son un imprevisto. Los dos son eventos imprevistos, no deseados, ¿no? Pero hay una diferencia. El incidente es un imprevisto que nos va a provocar sobre todo daño material, ¿no? Hay un choque, dice, por suerte no ha habido daño físico, sino solo daño material. Eso es un incidente. Pero si este evento imprevisto, que es un choque de dos movilidades, produce la muerte y el accidente en los dos o en una de las movilidades, eso sí se convierte en accidente. Entonces el concepto sería un evento imprevisto no deseado que causa daños materiales y daño a las personas. Esa es la diferencia, ¿no? Incidente, solo daño material; accidente, daño material y accidente a las personas o a los trabajadores. Es importante tomar en cuenta estos términos porque son términos que vamos a utilizar cuando nos pidan realizar un informe o una auditoría médica a este tipo de situaciones en los trabajos, ¿no? Muchos de los que trabajamos o muchos de los que van a trabajar también van a trabajar con un ítem del Estado, y así no sean especialistas y no hay especialista en el lugar donde están, les van a pedir que ustedes desarrollen ese informe apoyado en el ítem que nos entrega el Estado, ¿no? Entonces, tenemos que conocer estos términos